a ir más allá en nuestra vida. ¿Y por qué no hacer que esa persona que nos inspire sea Dios? ¿Por qué no tratar de buscar y de vivir y adoptar conductas en nuestra vida como las de Dios? ¿Por qué buscamos imitar otras personas o buscamos, mejor dicho, seguir a otras personas y no seguir a Dios? Por eso quiero que vayamos al Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Unos lo podríamos recitar de memoria, ¿cierto? Esta porción bíblica es muy hermosa. Realmente cada vez que la leo, siento que realmente me llena, me inspira. Es muy bonita. Y vamos a ver qué nos dice. Para los que no lo han leído o no saben qué es el Salmo 23, vamos a ver qué dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Mi copa qué? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bonito, ¿cierto? Y eso lo hemos leído y lo hemos escuchado muchas veces. Pero hoy quiero enfocarme en algo muy especial. Quiero enfocarme en esas características, en esas funciones que definen a un pastor. Es impresionante cómo David logra definir a Dios como su pastor, como el pastor de las ovejas. Y hoy quiero que podamos mirar ese punto. ¿Qué cualidades, qué características tiene un pastor y cómo se aplican estas características a nuestra vida cristiana? Amén. Esta profesión de pastor es una profesión muy antigua. Desde tiempos memorables podríamos leer en la Biblia a un David, ¿cierto? A José, pastores de ovejas. Aún en día todavía se ve esta profesión de pastor, pero quizás en un término muy diminuto, porque ya la industrialización ha acabado con ciertas profesiones. Pero esta profesión actualmente la vemos. Y quiero que empecemos a mirar un poco sobre esas características de los pastores, investigando cómo es un pastor físicamente y cuáles son sus actividades. Pude encontrar varias cosas. Quizás lo más cercano que tengamos a qué es un pastor de ovejas es de pronto un ganadero, ¿cierto? O una persona que cuida ganado. Aquí en Colombia se ve mucho la ganadería, ¿cierto? Y es lo más cercano que podemos tener de qué es un pastor. Y me daba cuenta de que un pastor tiene apariencia muy humilde. Por lo general, los pastores no andan vestidos de corbata, no andan vestidos así con camisa manga larga y así, no. Los pastores tienen apariencia, su vestimenta es una apariencia muy humilde, muy sencilla, muy parecido a los que nos dice Mateo 11:29. Dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y pude encontrar
que esa apariencia humilde del pastor es muy parecido a lo que Jesús describe de sí mismo. Lleve mi yugo, lleve mi carga, porque yo soy humilde de corazón. ¿Cierto? Vemos a los pastores quizás vestidos con sus ropas sencillas, sucias, de pronto por su trabajo. Y esto es lo que me pone a pensar en que esta característica de ese pastor es la característica que nos muestra la Biblia de un Jesús sencillo y humilde. Jesús es nuestro pastor. Amén. Es una comparación muy interesante la que David hace. ¿Cómo puede describir a ese Dios como un pastor, como una persona humilde y sencilla? Y ese es el Dios que ustedes y yo tenemos. Una persona sencilla, humilde, que siempre está encaminado y presto para ayudarnos, para cuidarnos como hace el pastor con sus ovejas. Amén. Pude ver una entrevista en todo esto de la investigación muy corta que hice sobre el pastoreo. Y en una entrevista, entrevistaron a un pastor de ovejas, español, y le decían, bueno, ¿y usted por qué lo hace? ¿Por qué cuida sus ovejas? ¿Qué es lo que más le gusta de cuidar sus ovejas? Y en esta entrevista, aquel hombre decía que en su escuela le preguntaban que si realmente quería ser pastor de ovejas. Y este hombre respondía que sí. Yo me pregunto y me cuestiono un poco, esta profesión de pastor de ovejas no es una profesión que, digamos, sea muy resaltada, ¿cierto? No es una profesión que ¿quién quiere estudiar para ser pastor de ovejas? Nadie, ¿cierto? Entonces podía ver que en esta entrevista aquel hombre decía, me preguntaban que por qué quería ser pastor de ovejas y él decía, porque me apasiona, porque amo ser pastor de ovejas. Y es un poco parecido a la pasión que Jesús tuvo al venir por nosotros y morir en esa cruz. Jesús pudo haberse dedicado, o Dios pudo haberse dedicado a hacer otras cosas. No sé qué otras cosas puede hacer Dios, aparte de cuidarnos y estar pendiente de nosotros, pero Él decidió por su amor y por su gran pasión y entrega a dedicarse a nosotros, a cuidarnos y a estar con nosotros. Muy parecido a lo que me preguntan a mí cuando me preguntan, ¿y usted por qué le gusta la música? ¿Y usted por qué hace música? Realmente es una pregunta muy sencilla de responder y es porque me gusta. Muchas veces la música no es muy valorada aquí en Colombia, es muy difícil ser músico y nosotros nos esforzamos, estudiamos, vamos a una academia a aprender música, cosa que es muy difícil, Y me preguntan por qué a usted le gusta ser músico. Y yo digo, simplemente porque hay una pasión. Es una respuesta ilógica, es algo ilógico, dedico tiempo, trabajo, esfuerzo, no me pagan cuando voy a grabar en los estudios, no me pagan por grabar, pero lo hago porque me apasiona, porque me gusta. Y era esa misma respuesta que tenía aquel pastor. ¿Por qué soy pastor de ovejas? Porque amo ser pastor de ovejas. No es una profesión que me genere mucho dinero, inclusive decía, pero lo hago porque me apasiona cuidar ovejas. Amén. Y vamos a ver tres características, o mejor dos características o actividades principales que realiza un pastor de ovejas. Y yo encontré la primera característica. La primera característica que hace un pastor es poner nombre a sus ovejas. Y si el rebaño no es grande, el pastor observa cada una de sus ovejas y le pone nombres y la conoce por ciertas características. Unas ovejas pueden tener manchas, otras ovejas pueden ser totalmente blancas, otras ovejas pueden ser negras, ¿cierto? Y el pastor decía esta investigación que dice, si el rebaño no es muy grande, él puede distinguir cuáles son sus ovejas. Y es muy parecido
a lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. La palabra de Dios, al igual que esa investigación que pude hacer, dice que Dios nos llama por nuestro nombre. Dice que Él conoce cada uno de nuestros nombres. Dice la palabra que Él conoce cada uno de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, que Él los podría contar. Y es muy parecido también a la actividad que hace el pastor. Dice la palabra: no temas porque yo he pagado tu rescate. Dice el versículo 2: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y es lo que hace el pastor al cuidar sus ovejas. Siempre, en todo momento, está con sus ovejas. Cuando esas ovejas están pasando dificultades, se están viendo amenazadas, el pastor está con ellas. Es muy bonito esta comparación que nos hace la palabra con nuestra parte espiritual, cómo Dios está al cuidado de nosotros como ese pastor con sus ovejas. ¿Cuánto creen que Dios nos cuida como ese pastor? Que aunque estemos pasando por las aguas, Él está con nosotros. ¿Cuántos creen que Él nos conoce por nuestro nombre? Que Él te conoce, que Él me conoce, y Él sabe cuáles son cada una de nuestras dificultades, cuáles son cada una de nuestras fortalezas. Él te conoce mejor que tú mismo. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Amén. Esto indica que el pastor tiene una tierna afección con sus ovejas. El hecho de colocarle nombre y llamarla por su nombre demuestra que Él tiene una tierna afección. ¿Cuántos tenemos mascotas en la casa? Bueno, yo no tengo en mi casa, pero ¿cuántos tienen mascotas en su casa? ¿Sí? Tenemos un perro, un gato, unos loros, no sé. ¿Y cuántos le han colocado el nombre a su mascota? ¿Cierto? Y es una ternura muchas veces cuando uno llama a su perro, ¿cierto? Venga para acá, Firulais, venga. Y es como una conexión muy tierna que uno crea con ese animal. Y es la misma conexión que el pastor de ovejas crea con sus ovejas. Y así mismo, como ese pastor, Dios nos llama por nuestro nombre, y es demostrando esa tierna comunicación y ese tierno afecto que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Las personas que estudian la comunicación dicen que no hay nada más asertivo que llamar a las personas por el nombre. Cuando usted le dice a una persona: vení, por favor, vení, y no le dice su nombre, no va a haber, dicen los estudiadores, no va a haber tanta conexión como si usted le dijera: Carmen, ¿puedes venir? ¿Cierto? Es diferente cuando yo me dirijo directamente a la persona. Y así mismo lo hace Dios con nosotros. Hoy Dios nos está llamando por nuestro nombre y nos está hablando directamente a nosotros por nuestro nombre. Amén. Amén. Y en esta entrevista que le hacían a aquel pastor de ovejas, en ese rebaño de ovejas habían también cabritas. Y el entrevistador le preguntaba al pastor: bueno, ¿y usted a quién quiere más? ¿A las ovejas o a las cabras? ¿Y ustedes qué creen que respondió el pastor? ¿A las ovejas? Iguales. Yo quiero tanto a mis ovejas como a mis cabras. Aunque las cabras son un poco desobedientes, un poco saltarinas, muchas veces no se comportan bien, pero igual las quiero. Y quizás nosotros como seres humanos muchas veces somos como esas cabras. Nos portamos mal, ¿cierto? Somos rebeldes, no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, pero Dios nos ama iguales.
Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por ese amor incondicional que nos tiene? Que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestros malos comportamientos, porque todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos comportado mal, Él nos ama. Dice la palabra que con amor eterno nos ha amado Dios, con un amor incondicional. Dice que Él no puede negarse a sí mismo, que Él es fiel para con nosotros, que Él nos ama incondicionalmente. Obviamente Dios quiere que no seamos cabras, que seamos ovejas, pero Él igualmente nos quiere a todos por igual. Y otra de las actividades que realiza el pastor es el gobierno de sus ovejas. El pastor de ovejas siempre debe guiar a sus ovejas. A menudo va delante de ellas y cuando ha sacado fuera las ovejas, va delante de ellas para protegerlas de algún ataque por la audacia de los animales que puedan devorarlas o que puedan atacarlas. Y siempre el pastor, cuando va con su rebaño, va allí con su cayado, con su vara, y va delante de sus ovejas, guiándolas. Y eso es algo muy bonito que la palabra de Dios nos quiere decir hoy. Dios tiene que ser nuestra guía. Nosotros tenemos que ser como esas ovejas obedientes que van detrás de ese pastor. En el Salmos capítulo 23, capítulo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios nos guiará por sendas de justicia. Él es nuestro pastor y nosotros como ovejas tenemos que ir detrás de ese pastor, imitando su conducta, imitando su actitud, que Él sea nuestro guía. Y la palabra es muy bonita porque dice: nos guiará o me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor a sí mismo, Él nos guía por sendas de justicia. ¿Cuántos creen que Dios nos guía por sendas de justicia? Jeremías 20:11 nos dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará de su deshonra. Dice la palabra que el Señor está a mi lado como un guerrero. Y es muy parecido a lo que hace el pastor con sus ovejas. Está delante de ellas, parado a ver quién va a venir a atacarlas. Además de guiarlas, está allí al lado de sus ovejas para protegerlas, para guardarlas de esos enemigos que quieren venir a comerse sus ovejas. Hay lobos, hay personas que se quieren robar esas ovejas, pero el pastor está parado firme como un guerrero para proteger sus ovejas. Y Dios está parado alrededor tuyo, firme para protegerte, porque nosotros somos ovejas de su prado. Él te ama y además de que te ama, Él es tu guía, y además del que Él es tu guía, es tu protector. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? Porque Él es nuestro protector, porque Él es nuestra guía. En esta mañana quiero que salgamos de aquí con una palabra muy sencilla, una palabra muy tranquila. No estoy hablando nada así complicado. Y quiero que entendamos y salgamos de aquí de que Él es nuestro pastor. Que salgamos confiados, tranquilos, que somos ovejas de Él. Y que Él es nuestra guía. Y que Él es nuestro protector. En ocasiones el enemigo nos hace pensar de que Él no está a nuestro lado, de que Él no es nuestra guía, inclusive que estamos a la deriva, faltos de protección.
pero la palabra hoy nos está diciendo que Él está a nuestro lado como un guerrero preparado para defendernos. Ante Él nuestros enemigos caerán y no podrán derrotarnos. Amén. Dios es como aquel pastor, es nuestra guía, es nuestra esperanza, es nuestro protector. Otra cosa que hace el pastor es estar pendiente de que su oveja se alimente, de que su oveja coma un buen pasto, de que su oveja beba de una buena agua. Y haciendo esta investigación pude aprender algo que no sabía, y es que las ovejas deben comer el 10% de lo que pesan. Es decir, que si pesan 40 kilos, deben comer 4 kilos, ¿cierto? Y el pastor tiene que estar allí, pendiente de cuánto comió una oveja, de cuánto comió la otra, y estar muy pendiente de la alimentación de sus ovejas. Debe estar pendiente de llevarla a unas aguas que sean buenas, unas aguas que sean nutritivas para ellas. En esta investigación decían que las ovejas no pueden beber agua estancada, que no pueden beber agua contaminada, que no pueden beber agua que esté echada a perder, que deben de beber un agua limpia, un agua que sea cristalina y buena para ellas. Y dice la palabra en el Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es donde Dios nos quiere llevar en esta mañana. Él quiere llevarte a descansar en lugares de delicados pastos. Quizás tú estás un poco preocupado, abrumado por, no sé, tu economía, quizás una enfermedad. De pronto estás abrumado porque ya no hay nada que comer en tu casa. Pero Dios en esta mañana quiere llevarte a un lugar de delicados pastos y hacerte descansar. Darte una paz que sobrepase todo entendimiento. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando se nos está cayendo el mundo alrededor y estamos tranquilos. Es una paz que no entendemos. ¿Cómo vamos a entender que una persona esté tranquila cuando está enferma? ¿Cómo vamos a entender que una persona esté tranquila cuando un familiar está muriendo? ¿Cómo vamos a entender que una persona esté tranquila cuando ya se le acabó la comida ya en la casa? Y esa es la paz que Dios quiere entregarnos en esta mañana, una paz que sobrepase todo entendimiento. Y es la paz que Dios quiere entregarte, llevarte, alimentarte en delicados pastos. Dice la palabra que junto a aguas de reposo me pastoreará. Llevarte a beber de unas aguas tranquilas, buenas, calmadas, reposadas. Y nosotros como seres humanos en la actualidad vivimos estresados, vivimos corriendo, vivimos preocupados, vivimos comiéndonos las uñas, vivimos desesperados porque ¿qué va a pasar mañana? Pero Dios en esta mañana quiere decirte, oye mi oveja, tranquila, que yo soy tu pastor y te voy a llevar a descansar en lugares delicados y en aguas de reposo. Así se te esté cayendo el mundo alrededor, Dios quiere darte un descanso. ¿Cuántos quieren disfrutar de esa paz y de ese descanso que Dios nos entrega? Amén. Como aquel pastor, el cual yo veía en esa entrevista, decía, yo siempre quiero lo mejor para mis ovejas y siempre miro que el pasto en el cual ellas se van a alimentar sea el adecuado. Y ¿saben qué es lo más chistoso? Que ese mismo pasto también comían esas cabras. Y a pesar de que muchas veces tú te has alejado de Dios o en estos momentos de pronto estés alejado de Dios, Él quiere acercarte nuevamente, hacerte comer de esos mismos pastos delicados y hacerte descansar.
Dios nos está invitando igualmente a que nos acerquemos a Él. Y cuando la oveja se descarría, ¿qué pasa? Cuando una oveja se pierde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pastor la va a buscar. Hay una parábola muy bonita en los evangelios, que es la oveja perdida. Un pastor tenía 100 ovejas y se le perdió y dejó las 99 por ir por esa una. Y lo que investigaba yo es que las ovejas tienen un mal sentido de ubicación. No se ubican, ellas no saben por dónde ir, no sé, el olfato como que no les ayuda. Cuando se pierden, se pierden. Ellas no saben dónde están, son muy dependientes de ese pastor. Y es muy parecido cuando nosotros nos descarriamos, cuando nosotros nos perdemos en el mundo, cuando nosotros nos perdemos en actividades que quizás no enriquecen nuestro espíritu. Y en el mundo, ¿qué sensación tienen las personas? Están perdidas, no se ubican, ¿cierto? No le hallan sentido a la vida, tienen una diversión momentánea y cuando se les acaba esa diversión, ¿qué sigue? Una depresión. Están perdidos. Pero déjame decirte que si estás perdido, Jesús es nuestro buen pastor. Y Él va a buscarnos. Y Él te busca en esta mañana. A ti que te has descarriado, que estás desubicado, que no sabes para dónde coger, Dios te busca. Porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro buen pastor. Y el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando estamos descarriados, estamos en un valle de sombra y de muerte. Estamos perdidos. No hallamos luz. Todo se vuelve tinieblas. El pecado nos consume. Pero la palabra dice que aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Aunque estés en el valle de la sombra y de la muerte, no vas a temer, porque Dios estará contigo. Y eso me parece muy bonito, ver que a pesar de que la oveja se descarrió, a pesar de que ella está por allá perdida, está confiada, está con esa seguridad de que su pastor estará a su lado. Y es muy interesante ver quién escribe estas palabras. Y quien escribe este salmo es David. Y David desde su condición de pastor, desde su profesión de pastor, puede dar fe de estas actitudes y de estas características que tiene un pastor. Él escribe desde su profesión. Todos sabemos que David era pastor de ovejas. Y él empieza a comparar esa profesión con esto. Es decir, que David, cuando se le perdía una oveja o cuando estaba ya descarriada, él iba y la buscaba, como hace Dios con nosotros. Muchas veces cuando nos descarriamos, Dios está allí con nosotros. Y Él nos hace volver. Y Él nos dice la palabra que con sus lazos de amor nos hace también regresar. Amén. Y dice la palabra en ese versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es muy interesante también cómo habla de dos cosas. Habla de vara y de callado, ¿cierto? Y viendo un poco en internet qué diferencia hay entre una vara y entre un callado, pude encontrar que la vara, por lo general, los pastores la utilizan para corregir a sus ovejas. Y el callado lo utilizan
más que todo para sostenerse, para apoyarse, para caminar y también para proteger a sus ovejas. Es decir, que el salmista nos está diciendo que aún la corrección de Dios por estar en ese valle de sombra de muerte o descarriados un poco, nos infundirán aliento. Aún la corrección que Dios haga para nuestras vidas nos infundirá aliento. Muchos estamos y a muchos les predican solamente las cosas bonitas y de la bendición y todo eso, pero Dios también nos corrige. Dice la Biblia que el que ama a su hijo lo corrige, ¿cierto? Y Dios, como ese pastor, utiliza también esa vara para corregirnos. Pero el salmista no relata que esa corrección va a causar opresión o va a lastimar a esa oveja. Dice, me infundirá aliento. A esa oveja muerta, aun cuando estemos muertos, la corrección de Dios nos infundirá aliento. Y su callado también nos infundirá aliento. Amén. Y otra cosa que me pareció muy interesante es ver que el pastor, al guiar sus ovejas, vamos preparando por favor multimedia, al cuidar sus ovejas, al guiar sus ovejas, también las guía y las dirige hasta donde Él quiere que vayan, a que cumplan ese propósito que Él quiere para sus ovejas, ¿sí? Y en esta mañana yo quiero mostrarles un video que encontré y me pareció muy interesante, un poco irreal, un poco difícil de creer. Si apagamos las luces para que se vea un poco más acá. Y en este video, quiero que usted le coloque mucho cuidado. Es un video de unos pastores con un rebaño. Y vamos a ver de qué se trata. Es un video muy corto. Vamos a verlo. We're getting there. We're getting there. Well, that's better. That's better. That's better. That's more like it now. Stand there. I'm sure some of them are pong, but... Right, I'm aiming for that snake over there, yeah? Stay there. That's good. There are two in front of you, and move those to the right. They're stretching. This one here. Everybody stop there. Don't move. Start on the next page. Yes, that's better. That's good. That's good. Looking good. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ese video?
un poco increíble, irreal. Yo cuando lo vi, dije tremendo. O sea, tremendo cómo esos pastores lograron dirigir ese rebaño con esos perros, con esa raza de perro que es muy inteligente. ¿Cómo lograron hacer todo eso que hicieron allí? Pudimos ver en la primera imagen que formaron una oveja gigante de ovejas, ¿cierto? Jugaron videojuegos allí con esas ovejas. Y también a la final hicieron una Mona Lisa, ¿cierto? Tremendo. Y es increíble cómo ver y cómo escuchar a la vez que esos pastores, solamente con el silbido, esas ovejas entienden qué deben de hacer. Y además de las ovejas, esos perros también entienden qué deben de hacer. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esos pastores en ese video les dieron un propósito a esas ovejas. Dijeron, bueno, yo no sé, esos pastores se levantaron ese día y vamos a hacer un video súper bueno, un video viral, un video buenísimo. Y les dieron un propósito a esas ovejas. Y ese propósito fue mostrar todas esas imágenes que vimos. Y esas ovejas no entendían qué es lo que estaban haciendo. Esas ovejas nomás corrían de aquí para allá, los perros también ahí corrían de aquí para allá, pero no entendían nada. Los pastores que estaban desde acá mirando, grabando, eran los que se daban cuenta de todo lo que estaban haciendo esas ovejas, de todo lo que estaban logrando esas ovejas. Y así nosotros no entendamos qué es lo que está pasando con nuestra vida, qué es lo que está pasando. Déjame decirte que Dios está como esos pastores haciendo una gran obra para el deleite de Él mismo. Déjame decirte que Dios te ha dado un propósito, y ese propósito, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no entiendas por qué estás viviendo eso y por qué está pasando eso, esas ovejas no entendieron cuando le colocaron esas luces encima. Aunque no entiendas, Dios está haciendo algo grande contigo. Aunque tu situación sea un poco confusa, aunque no entiendas para dónde vas, Dios sí sabe para dónde vas. Como esos pastores, estamos escuchando constantemente la voz, y muchas veces escuchamos la voz de Dios, escuchamos ese silbido como esos pastores, corremos de aquí para allá y nuestra vida cambia y vuelve y cambia y no entendemos por qué, pero Dios sí lo sabe. Y ese propósito en este momento que tú estás, donde no entiendes qué pasa, Dios sí sabe qué pasa con tu vida. Y Dios sí sabe cuál es tu propósito. Y la palabra en Salmos 138 dice, y siempre me gusta y siempre la digo, Salmos 138 dice, 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito con cada uno de nosotros. Como ese pastor nos guiará a cumplir ese llamado y ese propósito, que Él sabe cuál es el que quiere para nuestras vidas. Y Él quiere guiarte, Él quiere que tú seas una oveja que escuche su voz, Él quiere que tú seas una oveja que le siga, y Él quiere ser quien te guarde, quien te proteja y quien te dice, nunca te faltará nada, porque yo estoy a tu lado. Amén. Él quiere ser ese pastor en tu vida. Y hoy aprendimos varias cosas, muchas cosas aprendimos hoy. Y entre esas están en que Él es nuestro guía, que Él es quien guía nuestro camino. Y que debemos estar tranquilos, porque Él está alrededor de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Y además de eso, Él quiere darnos el mejor alimento, Él quiere hacernos descansar, Él quiere que tú y yo descansemos. Y además de eso, aunque estemos en el valle de la sombra de muerte, Él allá nos irá a buscar y nos rescatará, como hace el buen pastor. Y además de eso, aunque muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando con nuestra vida,
por qué estoy viviendo X o Y situación. Él sí sabe qué está haciendo con tu vida, como aquellos pastores de este video. Amén. Quiero invitarte a que te coloques de pie y vamos a orarle a Dios en esta mañana. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Gracias porque tú has hablado, Señor, a mi corazón. Hoy, Señor, reconozco que yo soy una oveja tuya, Dios. Y como esa oveja, Señor, sé que necesito un pastor.